Consecuencias sociales del desempleo y la inflación. Integrantes del grupo: Juan Manuel Porras, Sara Constanza Villamizar y Lina Marcela Ricardo. Presentado el profesor Dairo Rubiel Ortiz. El día de hoy vamos a presentar 4 temas en estas diapositivas. 1. Tasa de desempleo en Colombia. 2. Consecuencias sociales del desempleo. 3. Tasa de inflación en Colombia. Y 4. Consecuencias sociales de la inflación. Tasa de desempleo en Colombia. ¿Qué es? La tasa de desempleo es un indicador macroeconómico crucial que mide el porcentaje de la población que puede trabajar y que busca empleo, pero que se encuentra sin trabajo. Gracias a esta tasa podemos saber la salud económica de los países. Los indicadores muestran una economía robusta cuando el desempleo está bajo, pero también muestran una posible crisis económica cuando los índices están altos. ¿De dónde viene y cómo se calcula la tasa de desempleo? En la Edad Media el concepto de desempleo como lo entendemos hoy no existía. Gracias al libro de John Burnett llamado Manos Ociosas, ahí se habla de la historia del desempleo y menciona que hasta el siglo XIX los analistas ingleses identificaban a los desempleados como personas inadaptadas, trotamundos y que dormían en las calles. El descubrimiento real del concepto de desempleo como lo conocemos hoy fue a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, donde el gobierno británico empezó a estudiar este fenómeno, ya que durante esta época el desempleo se había convertido en toda una epidemia en este país. ¿Cómo se calcula? Tomamos la cantidad de desempleados. Para realizar este cálculo debemos saber cuál es la cantidad de personas que están en condiciones de trabajar, que quieren trabajar pero que se encuentran desempleados. La población activa, esta es la segunda parte donde debemos saber la cantidad de todas las personas que están en condiciones de trabajar, sin importar si tienen o no un trabajo. Y por último sacamos la relación de estos dos valores. Entonces dividimos el número de desempleados entre la población activa y esto lo multiplicamos por 100 precisamente para sacar un porcentaje. Comparación de los años 2021 a 2023. Podemos ver en la gráfica y analizamos, sabemos que en el año 2021 fue un año crítico para el sector laboral en Colombia. Todo esto fue principalmente debido a los daños ocurridos por la pandemia COVID-19, donde el promedio anual de la tasa de desempleo fue de 12,6%. Los sectores más afectados fue el comercio, la hostelería y los servicios. En el año 2022 podemos ver que comparado con el 2021, la tasa de desempleo mejoró, cerrando el año con un 10,3% de tasa de desempleo. Esto indica que los sectores que se vieron gravemente afectados en la economía gracias a la pandemia se empezaron su recuperación económica y se empezaron a mejorar las tasas de desempleo en comparación con el año 2019, que fue antes de la pandemia, que llegó a 10,5. Entonces esto quiere decir que en el año 2022 la tasa estuvo ligeramente mejor que en el año prepandemia, que fue 2019. En el año 2023 podemos ver que el desempleo sigue en descenso, cerrando el año con una tasa de 10,2%, que es una tasa de las más bajas de los últimos años, y incluyendo pues los años prepandemia. Esto quiere decir que la economía se sigue recuperando y creando más oportunidades de empleo. Hay que resaltar que en este año 2023 el liderazgo de las mujeres para la generación de empleos en el sector de servicios como alojamiento, comida, transporte y almacenamiento se vio, y gracias a esto el desempleo empezó a mejorar en nuestro país. El DANE dio a conocer la cifra de lo que va corrido del 2024 y la tasa de desempleo del país bajó al 9,1. En comparación con el 2023 de ese mismo mes, tuvo una disminución de 0,2 puntos este año. Hasta el momento se reporta que hay 2.334.000 personas sin trabajo en Colombia. Conclusión: tasas de desempleo. Al comparar las tasas de desempleo de los últimos años en Colombia, podemos observar una tendencia positiva hacia la recuperación del sector económico. Esto indica una buena recuperación del impacto que sufrió el país durante la pandemia. Las consecuencias sociales del desempleo en Colombia. Es un problema complejo
lo cual va más allá de una simple falta de empleo. Sus consecuencias se extienden a diversos ámbitos de la sociedad, afectando tanto a nivel individual como a nivel macroeconómico. Aquí te menciono algunos de ellos, como la reducción de la demanda agregada, el aumento de la pobreza, el impacto en la salud pública, la desigualdad de género, los desafíos sociales y el impacto en la educación. Aumento de la pobreza. El desempleo contribuye a incrementar los niveles de pobreza, especialmente en hogares donde el desempleado es el principal sustento, ya que se ve limitada la capacidad de acceso a servicios básicos como educación, salud y alimentación. También agrava la desigualdad, ya que muchos trabajadores informales no acceden a los mismos derechos y beneficios sociales que tienen formalmente los empleados. La brecha entre ricos y pobres se amplía, ya que las personas desempleadas tienen menos oportunidades de mejorar sus condiciones de vida. El estrés y los problemas de salud mental, el desempleo puede generar ansiedad, depresión, baja autoestima y esos problemas por las dificultades económicas, por deudas acumuladas, la imposibilidad de pagar servicios públicos y la pérdida de activos son comunes en situaciones de desempleo prolongado. La migración y fuga de talento, la falta de oportunidades laborales bien remuneradas también hace que muchos colombianos opten por migrar en busca de mejores oportunidades. Esto también contribuye a la fuga de cerebros, ya que profesionales capacitados buscan alternativas en otros países, lo que priva a Colombia de talentos claves. El impacto negativo en el crecimiento económico. La disminución de los ingresos laborales reduce la recaudación de impuestos, lo que limita la capacidad del Estado para invertir en servicios públicos y programas sociales. El aumento de la delincuencia y los problemas. En esto se ve influenciado algunos casos de desesperamiento por obtener recursos que pueden llevar a conductas delictivas. En conclusión, el desempleo en Colombia es un problema complejo con múltiples consecuencias que afectan a individuos, familias y a la sociedad en conjunto. Para abordar esta problemática se requieren políticas públicas integrales que promuevan la generación de empleo, la formación profesional, la protección social y el desarrollo económico sostenible. Tasa de inflación en Colombia. La inflación en Colombia tiene varias consecuencias importantes para la economía y la vida cotidiana de las personas, como lo son la disminución del poder adquisitivo, el aumento del costo de vida, el impacto en las inversiones, desigualdad económica, la incertidumbre económica y el aumento de las tasas de interés. Disminución del poder adquisitivo. La inflación reduce el valor real del dinero, lo que significa que las personas pueden comprar menos con la misma cantidad de ingresos. Esto afecta especialmente a los hogares de menos ingresos que ven sus presupuestos más limitados para adquirir bienes básicos. Aumento del costo de vida. Con la inflación, los precios de productos y servicios como alimentos, transporte y energía suelen aumentar. Impacto en las inversiones. Para controlar la inflación, el Banco de la República puede optar por aumentar las tasas de interés. Esto encarece los créditos y afecta tanto a consumidores como a empresas, que enfrentan mayores costos de financiamiento. Desigualdad económica. La inflación tiende a impactar más a las personas con ingresos fijos y a aquellos inactivos indexados a la inflación. Los sectores más vulnerables suelen ver deteriorada su calidad de vida en mayor medida en comparación con quienes tienen recursos para protegerse. La incertidumbre económica es inevitable y afecta las decisiones económicas, ya que lo que se gasta, se ahorra o se invierte depende del comportamiento de la economía a corto y mediano plazo. Aumento de las tasas de interés. Las personas y empresas enfrentan un encarecimiento en los préstamos y líneas de crédito, lo que desalienta el endeudamiento para consumo e inversión. Esto afecta desde hipotecas y préstamos personales hasta el financiamiento empresarial. Consecuencias sociales de la inflación. La inflación, entendida como el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios, tiene un impacto profundo en la sociedad. Más allá de su efecto en los números económicos, sus consecuencias sociales son amplias y variadas, afectando a diferentes grupos de manera desigual. La desestabilización social, los conflictos sociales, la desconfianza en las instituciones y la disminución en la inversión. Consecuencias sociales de la inflación. Reducción del ahorro. Cuando un país experimenta inflación, el dinero se empieza a erosionar. La dificultad para que las personas ahorren proviene de la pérdida de valor del dinero que tienen guardado. Inestabilidad social.
Una alta inflación que persiste por varios periodos empieza a generar descontentos sociales. Hay frustración en la población por la imposibilidad de mantener su nivel de vida. Un claro ejemplo actual se puede ver con nuestro país vecino Venezuela, donde la gente no tuvo más opción que emigrar a otros lugares. Impacto en el poder adquisitivo. A medida que los precios de bienes y servicios aumentan, el poder adquisitivo de los consumidores disminuye. Esto puede llevar a una reducción en el consumo, afectando la calidad de vida de las personas. La incertidumbre económica es inevitable y afecta las decisiones económicas, ya que lo que se gasta, se ahorra o se invierte depende del comportamiento de la economía a corto y mediano plazo. Aumento de las tasas de interés. Las personas y empresas enfrentan un encarecimiento en los préstamos y líneas de crédito, lo que desalienta el endeudamiento para consumo e inversión. Esto afecta desde hipotecas y préstamos personales hasta el financiamiento empresarial. Gracias por su atención.